Ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Vamos a empezar hablando hoy de las matrices, o sea, realmente el tema de hoy tiene que ver más con las matrices reales simétricas, ¿verdad? Sin embargo, a mí me gusta empezar hablando un poquito sobre las matrices hermíticas, que son como la contraparte en espacios complejos. ¿Y por qué? Y porque las matrices simétricas son un caso particular de matrices hermíticas. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, o sea, una matriz hermítica que no tiene luego parte imaginaria en ninguna de sus componentes, o sea, una matriz real, es una matriz simétrica. Porque si recordamos, una matriz hermítica es una que es igual a su traspuesta conjugada. Y la traspuesta conjugada, recordemos, al conjugar, le cambia el signo solamente a la parte imaginaria, no a la parte real. Entonces, como eso es cierto, nosotros al analizar las matrices hermíticas también ya estamos analizando las matrices reales simétricas. Entonces, solamente por eso. Bueno, lo primero que tenemos que empezar a pillar, y acá está demostrado, pero no hace falta que no sepamos la demostración, es que los autovalores de una matriz hermítica son reales necesariamente. Entonces, eso quiere decir que todos los números que nos van a salir van a ser reales sí o sí. Y eso es interesante porque había veces en las cuales nosotros no podíamos diagonalizar una matriz porque nos salía que los autovalores eran números imaginarios, ¿verdad? O cosas así, o números complejos. Entonces, en ese caso no se podía diagonalizar bajo los reales. Sin embargo, ahora en espacios reales, vamos a ver que una matriz simétrica siempre va a ser diagonalizable debido a esa razón por lo menos, ya que sus autovalores siempre van a ser reales. Después, los autoespacios distintos en matrices hermíticas son ortogonales con el producto interno usual. Y eso también está demostrado acá y utiliza lo que acabamos de ver de que necesariamente esos autovalores son reales para hacer estas igualdades de acá, ¿verdad? Entonces acá con esto yo puedo hacer que lambda 1 menos lambda 2 multiplicado por el producto entre b traspuesto conjugado por u debe ser igual a cero. Pero nosotros sabemos que lambda 1 y lambda 2 son distintos porque son autovalores distintos. Entonces, esto de acá es lo que tiene que ser cero. Es decir, estos vectores tienen que ser ortogonales si es que corresponden a autovalores distintos, que es la premisa con la que nosotros empezamos esta propiedad. Entonces, interesante, ¿verdad? Ahora tenemos que en el caso real nosotros podemos decir, bueno, todos los autovalores van a ser reales y después todos los autoespacios van a ser ortogonales. Ahora, ¿por qué digo autoespacios y no digo autovectores? Y porque vectores de un mismo autoespacio pueden no ser ortogonales, como en este caso de acá, que tenemos, por ejemplo, este vector y este vector, que claramente no son ortogonales, pero los vectores del autoespacio 2, que son los que puse en rojo ahora, sí o sí, sí son ortogonales a los vectores del autoespacio 1, cosa que sí también nos importa mucho. Porque lo que vamos a darnos cuenta es que si nosotros tenemos que tenemos que todos los autoespacios van a cubrir todo el espacio, o sea, yo voy a poder conseguir una base de autovectores, ¿verdad? Entonces va a ocurrir también que necesariamente yo voy a poder conseguir una base que es ortogonal, porque acá yo voy a conseguir este vector, ¿verdad? Y acá en este otro espacio yo voy a elegir muy a propósito una base, o sea, dos vectores ortogonales. Entonces me va a quedar algo como esto, más o menos. Y de esa forma yo voy a tener una base de autovectores que es una base ortogonal. Cosa que ustedes, si recuerdan la clase pasada, era muy útil cuando queríamos hacer diagonalización ortogonal. Este es un caso en el que tenemos tres autoespacios. Este es un caso en el que tenemos dos autoespacios. La multiplicidad en ambos casos son así. O sea, yo puedo conseguir bases en cada uno de estos dos casos.
Y bueno, y acá está la tercera parte que es un poquito más difícil de verificar, que habla en el teorema espectral en el libro, sin embargo, no es tan sencillo. Pero es que básicamente las matrices reales simétricas, estas matrices reales simétricas, lo llegué a verificar para las matrices hermíticas porque no tuve el tiempo ahora. Pero las matrices reales simétricas siempre podrán ser diagonalizadas por similaridad. ¿Eso qué quiere decir? Siempre yo voy a poder conseguir una base del espacio formada por vectores propios. Bueno, siempre. Y eso no pasa siempre. O sea, eso es muy particular. Entonces, es muy importante que lo sepamos. Nosotros siempre que tengamos una matriz real simétrica, vamos a poder diagonalizar esa matriz de la forma que sabemos hacer, que es por similaridad. Y también siempre la vamos a poder diagonalizar ortogonalmente debido a que estos autoespacios siempre van a ser ortogonales. ¿Cuándo es un caso en el cual, por ejemplo, no íbamos a poder diagonalizar ortogonalmente? Por ejemplo, si estábamos en R2, yo tenía que mis dos autoespacios son esta recta de acá y esta recta de acá. Entonces, ¿cuáles son los autovectores que yo puedo conseguir? Bueno, yo puedo conseguir este en verde de acá y este otro en verde de acá. Y no hay forma de que yo consiga dos autovectores que son ortogonales. Porque las únicas dos direcciones que yo puedo usar son esta y esta. Sin embargo, cuando la matriz es real simétrica, lo que ocurre es que los autoespacios ya son sí o sí ortogonales, ¿verdad? Entonces, como los autoespacios sí o sí son ortogonales, sí o sí yo puedo diagonalizar ortogonalmente agarrando esta base. Entonces, cosas interesantes que a lo mejor no íbamos a saber antes, pero ahora sabemos y nos es útil, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué es lo que es la diagonalización ortogonal? Es cuando básicamente la matriz P que nos diagonaliza tiene como inversa a su traspuesta, ¿verdad? Acá no está puesto eso, pero debería de estar. Básicamente esto es la traspuesta de P. Y eso ocurre cuando nuestra matriz P es una matriz ortogonal, que si recuerdan tiene columnas ortonormales. Entonces, eso es la diagonalización ortogonal. Es una diagonalización en la que la matriz que nos diagonaliza tiene esta propiedad de acá. O sea, la matriz que diagonaliza es una matriz ortogonal. Así de sencillo. No hay mucho drama sobre eso, pero puede confundir. Puede confundir. Entonces voy a cerrar este PDF viejo que debía haber copiado, pero no lo hice, ¿verdad? Y les voy a mostrar una nueva presentación. Vamos a nuestra nueva presentación. Aquí está. Bueno, estas son las cosas que discutimos. ¿Cómo se relacionan los vectores propios correspondientes a valores propios distintos? Bueno, la relación es que siempre son LI. Entonces, son LI. O sea, vamos a decir que si les pongo en un conjunto, no son uno en la combinación lineal del otro, si es que estamos hablando de valores propios distintos. ¿Qué propiedad interesante tienen las matrices reales simétricas respecto a la diagonalización? Siempre son diagonalizables, ¿verdad? Siempre son diagonalizables. Ese es el resumen, ¿verdad? Después, y también sus valores propios son reales, ¿verdad? Eso es otra cosa. Bueno, después, ¿qué ocurre con los espacios propios de las matrices reales simétricas? Bueno, esos espacios propios son ortogonales, necesariamente. Y luego, ¿podemos decir algo nuevo de la diagonalización ortogonal? Y podemos decir que siempre es posible para matrices reales simétricas. Ya no voy a escribir eso porque es muy largo, pero eso es lo que podemos decir de nuevo también de la diagonalización ortogonal. Bueno,
Vamos a ejercicios. Este ejercicio ya lo hicimos la clase pasada y yo ya hice la clase pasada una diagonalización ortogonal. Sin embargo, me parece buena idea mirar de vuelta para entender qué es lo que pasó en ese entonces, ¿verdad? Vamos a ese ejercicio. Entonces, veamos acá. En este ejercicio, lo principal en lo que yo puse el énfasis era en cómo hallar el valor de K y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, algo que hice y que medio que pasé bajo la mesa, porque no le di mucho énfasis, es que hice una diagonalización ortogonal. Y para eso, yo agarré el autoespacio relacionado al lambda 1. O sea, estos dos vectores agarré y dije, bueno, esos dos me generan el espacio relacionado al lambda 1. Y estos dos me generan el espacio relacionado al lambda 2. Y fíjense solamente acá cómo estos vectores de acá son ortogonales, cada uno de ellos es ortogonal a cada uno de estos dos, que son los que generan luego este espacio, y viceversa, ¿verdad? Entonces, como 1, 1 es ortogonal a este y a este, y después 0, 0, 1, 1 es ortogonal a este y a este, entonces estos espacios en sí son ortogonales, ¿verdad? Y eso no es coincidencia, es porque o sea, porque esta matriz es real simétrica, por eso es que ocurrió eso. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros podríamos haber hallado ya estos vectores sin haber hecho este proceso, que realmente hubiera sido útil, porque acá, como pueden ver, era muy sencillo y acá, bueno, a lo mejor nos es más difícil, puede que sí, puede que no. Y después, acá pasa que la inversa de P, debido a que P es una matriz ortogonal, es su transpuesta, pero como yo ordené de una forma simpática acá, su transpuesta es igual a P de vuelta, entonces eso no pasa siempre, pero cuando pasa da gusto, ¿verdad? Porque a mí personalmente me gusta no tener que hacer absolutamente nada, si puedo, ¿verdad? Entonces me facilita las cosas. Bueno, ahí sí vamos a cerrar de vuelta. Y ahora sí vamos a seguir con la clase principal. Entonces, ese fue el ejercicio de ahí. Si hay dudas, díganme. Y si no, paso al siguiente. Bueno, en este siguiente, el mismo proceso de siempre nos dice, de ser posible diagonalizar ortogonalmente la siguiente matriz. Entonces vamos a hacer la matriz característica, así se ve de esta forma. Vamos a escribir el polinomio característico, hallar las raíces, ocurre esto de acá. Y ahora tenemos que hallar los respectivos autoespacios, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con la matriz característica evaluada en el autovalor, hallamos la solución al espacio nulo, o sea, al sistema homogéneo, y nos sale el autoespacio correspondiente. Entonces vamos a usar el color amarillo. Vamos a tener acá que x más y más z debe ser igual a 0, o dicho de otra forma, yo puedo sacar directamente que x debe ser igual a menos y menos z. Entonces un vector cualquiera de la forma x y z se puede separar en dos vectores que tengan la forma menos y 0 más menos z, 0, z. Y como a mí no me gustan esos signos de ahí, ¿verdad? Y todo eso, voy a hacer un pequeño cambio, ¿verdad? Para todo y, z perteneciente a los reales. Así. Entonces yo voy a decir, porque no me gusta tanto estos vectores de acá, que E de lambda 1 va a ser un espacio vectorial generado por dos vectores. El vector 1, 1, 0, ese me gusta más. Perdón, 1 menos 1, 0, tiene que ser el que se corresponde con este. Y el vector 1, 0, menos 1. Así. Entonces eso me va a ayudar a mí porque ahí ya tengo una base para ese autoespacio. Genial. Ahora vamos al siguiente. Podemos hacer dos cosas. Una de ellas es encontrar simplemente un vector que sea ortogonal a estos dos. Y otra es resolver por el sistema homogéneo. Vamos a resolver por el sistema homogéneo primero para ver qué tan fácil o qué tan difícil es. Y nos damos cuenta que acá tenemos que x en la primera ecuación me va a salir que tiene que ser igual a z. Y en la segunda me va a salir que y tiene que ser igual a z.
Entonces al final, un vector de la forma x y z se tiene que ver como z multiplicado por 1, 1, 1 para todo z perteneciente a los reales de vuelta. Entonces es bastante sencillo eso, espero a nadie le esfuerce. Y finalmente podemos decir exactamente lo mismo, el espacio asociado a lambda 2 debe ser igual al ln de este vector de acá. O sea, está generado por este vector de acá. Super. Y ahora ya tenemos nuestra base. O sea, nosotros podíamos hacer esto, nosotros podríamos hacer eso, o podríamos simplemente hallar todos los vectores que son ortogonales a este vector también. Y de ahí, ¿qué nos iba a salir? Bueno, 1, 1, 1 en producto con x y z, donde este vector tiene que pertenecer a el espacio asociado a lambda 1. Y ustedes pueden darse cuenta que esto de acá, igual a 0, es exactamente lo mismo que esta ecuación que teníamos acá. Entonces no es ninguna coincidencia, es justamente que ocurre eso porque esta es una matriz real simétrica. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no hacía falta ni siquiera evaluar esta parte de acá. Bueno, vamos entonces a la última parte, nos pide diagonalizar ortogonalmente, entonces necesariamente necesitamos hallar la forma diagonal y la matriz P que lo hace. Entonces vamos por la matriz P. La matriz P debe ser una matriz que tiene en sus columnas a esta base de autovectores. Entonces, yo personalmente quiero una matriz fácil de transponer. Entonces voy a empezar con este vector. Va a ser 1, 1, 1. Después, este vector, vamos a poner acá y va a quedarnos 1 menos 1, 0. Y por último, 1, 0, menos 1. En ese orden, como ustedes pueden ver, es bastante conveniente porque esta matriz es igual a su transpuesta. Eso a mí me conviene. Si yo hubiera puesto estos vectores del revés, y acá hubiera puesto 1, 0, menos 1, y acá 1, menos 1, 0, bueno, en este caso en particular igual ocurre, ¿verdad? Pero hay casos en los cuales puede que no. En este caso sí ocurre y me encanta por eso porque es bastante sencillo. Después tenemos que recordar que esta matriz no solamente tiene que tener columnas ortogonales, sino que columnas ortonormales para que P sea una matriz ortogonal. Entonces, como eso es lo que queremos, tenemos que normalizar a estas columnas. Entonces, este primer vector, su norma claramente va a ser raíz de 3. Entonces acá yo voy a tener 1 sobre raíz de 3, acá también 1 sobre raíz de 3, y acá también en vez de 1 va a ser 1 sobre raíz de 3. Después acá va a ser 1 sobre raíz de 2, y después menos 1 sobre raíz de 2. También acá 1 sobre raíz de 2 porque también va a tener raíz de 2 como norma, y menos 1 sobre raíz de 2. Ahí estamos. Perfecto, entonces esa sería nuestra matriz P, ahora ya como una matriz ortogonal. ¿Qué nos falta? La matriz B está fija porque obviamente tienen que seguir el mismo, o sea, no es obvio, ¿verdad? Pero tienen que seguir el mismo orden que estos vectores. Entonces, en los elementos de la diagonal tengo que tener el mismo orden que tienen estos autovalores. O sea, estos autovectores. El primer autovalor va a ser entonces lambda 2, que es igual a 2. Entonces ese va a ser el que está acá, 2. Después el siguiente va a ser menos 1. Y el siguiente, el último, va a ser menos 1 también. Entonces nos queda así. Y finalmente nos falta P transpuesta, que recuerden va a ser P inversa, ¿verdad? Y en este caso en particular, P es igual a P transpuesta. Entonces va a ser igual a P nomás también. Qué tramposo, ¿verdad? Bueno, y después
¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? A ver, a ver, a ver. Creo que nada, ¿verdad? Porque ya tenemos que básicamente mi matriz A va a ser igual a P por D por P transpuesta. Que en este caso en particular va a ser P por D por P. Y bueno, así se acaba nuestro ejercicio. Si queríamos, podíamos factorizar acá una raíz o algo así, ¿verdad? Y hacer las cosas un poquito más sencillas, pero realmente no sé si hace falta. Mm, puede ser, puede no ser, ¿verdad? Si es que yo multiplico y divido por raíz de 6 esta parte, puedo hacer que se vea un poquito más lindo tal vez porque va a dejar de tener fracciones acá adentro, pero eso ya queda a criterio de cada uno ahora. Bueno, supongo que no hay duda sobre eso. Bueno, bueno, genial. Vamos entonces al último ejercicio. Esta es una clase muy corta, pero está bien, ¿verdad? Entonces, una matriz real simétrica de orden 3 admite como valores propios a lambda 1 igual a 5 con multiplicidad geométrica, lo ya nos da, que no suele ser normal, pero bueno, nos da multiplicidad geométrica igual a 1. Y lambda 2 igual a 2 con multiplicidad geométrica igual a 2. Si este vector es un vector propio asociado a lambda 1, hallar la inversa de la matriz. Ok, entonces es interesante porque, bueno, nosotros sabemos que lambda 1 es un autovalor con multiplicidad geométrica 1 y entonces su autoespacio también está generado por un solo vector, o sea, solo necesito un vector para generar el autoespacio porque tiene dimensión 1 ahora. Entonces, el autoespacio 1 es igual a ln de este vector, ¿verdad? Y como estamos tratando con una matriz real simétrica, un dato que tenemos que identificar es que el espacio 2, el autoespacio asociado a lambda 2, es el espacio asociado a lambda 1 perp, ¿verdad? Porque solamente hay dos autoespacios en este caso. No sería así el caso si es que estamos tratando con tres autoespacios. Recuerden, a ver, vamos a pensar. En este caso en particular solo tenemos una recta y un plano, ¿verdad? Eso es lo que nos hace que sea un poco diferente, ¿verdad? Por acá tenemos E1 y acá tenemos E2. Sin embargo, pueden ocurrir casos en los que yo voy a tener E1, E2 y E3. En ese caso, E2 va a estar contenido en E1 perp. Y eso está bien, ¿verdad? Pero E1 perp es todo este plano, no es solamente E2. O sea, es cuestión de realmente manejar bien lo que es el concepto y no equivocarse en el examen si es que le sale algo diferente, porque yo veo mucho que vemos un caso en particular en clase y a veces eso les confunde y creen que en todos los casos es así, ¿verdad? Pero hay que prestar más atención. Entonces, el espacio 2 es, en este caso, el espacio 1 perp, y eso es muy sencillo porque yo puedo encontrar eso fácilmente. Entonces, a ver, voy a encontrar los vectores que son ortogonales a 1, 1, 1. Y me van a salir básicamente dos vectores, ¿verdad? Y esto ya lo hicimos en el ejercicio pasado, acá. Entonces voy a sacar nomás de acá, ¿verdad? Estos dos vectores de acá. Creo que, espero no haya problemas con eso. Ahora tenemos 1 menos 1, 0 y 1, 0 menos 1. Esos dos vectores entonces van a ser. Vamos a anotar en color naranja. Entonces tenemos que el espacio 2 va a ser ln de 1 menos 1, 0 y también de 1, 0 menos 1. Así. Genial. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Hallar la inversa de la matriz. Bueno, entonces primero que nada, ¿cómo luego se ve la matriz? ¿Verdad? Yo no sé cómo se ve la matriz. Entonces lo que podemos hacer es ver lo siguiente.
nosotros sabemos que la matriz debe ser igual a P por D por P inversa, ¿verdad? Pero si es que nosotros tenemos una diagonalización ortogonal, podemos hacer que sea P por D por P transpuesta, ¿verdad? Y en este caso en particular, nosotros ya hicimos en el ejercicio anterior que sea igual a P por D por P nomás luego. Entonces, vamos a definir primero que nada P. P va a ser igualita al ejercicio anterior. Vamos ahora sí a escribir como 1 sobre raíz de 6 por, a ver, ¿qué tenemos acá? Si le multiplico a esta columna por raíz de 6, me va a quedar raíz de 2, ¿verdad? Entonces, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2. Genial. Después, si le multiplico a la segunda columna por raíz de 6, me va a quedar raíz de 3 y menos raíz de 3. Entonces, raíz de 3 menos raíz de 3, 0. Y finalmente en la última va a ser lo mismo, pero en distintos lugares, ¿verdad? Entonces, raíz de 3, 0 menos raíz de 3. Espero no les confunda a nadie. Lo único que hice fue multiplicar y dividir por, o sea, por raíz de 6, que sería lo mismo que multiplicar por 1, ¿verdad? Entonces, eso más hice. Uno de estos se fue adentro de la matriz, el otro se quedó afuera, ¿verdad? Es como una técnica de factoreo nomás. Bueno, entonces esa es nuestra matriz P. Ahora nuestra matriz D. Tenemos dos autovalores. El primero es 5, el segundo es 2. Entonces D se va a ver así. 5, 2, 2. Le ponemos acá los ceritos para que nadie se queje. Ahí estamos. Y después P inversa, ¿verdad? P inversa va a ser igual a P en este caso. Solamente en este caso, pero es un buen caso. Y bueno, ¿qué más nos queda por hacer? Tenemos que hallar la inversa de A. Ok. Entonces vamos a sacar eso de la siguiente expresión. Si A es igual a P por D, P inversa, vamos a usar así, ¿verdad? Entonces si yo quiero la inversa de A, ¿qué puedo hacer? Y bueno, y puedo hacer la inversa de ambos lados, ¿verdad? Entonces me queda A inversa debe ser igual a P por D por P inversa, inversa, ¿verdad? ¿Y qué me va a salir de eso? Bueno, me va a salir que acá yo voy a tener A inversa, y si nosotros recordamos las propiedades de la inversa eleva a la inversa a cada uno de los elementos en el producto, pero les cambia de lugar, les da la vuelta. Entonces acá yo voy a tener P inversa inversa, entonces P inversa inversa por D inversa por P inversa, así. Entonces al final A inversa debe ser igual a P por D por P inversa. Perdón, acá es D inversa, perdón. Ahí está. Entonces, es muy simpático porque es muy similar al caso en el que teníamos A elevado a la N. Cuando teníamos A elevado a la N, era P por D a la N por P inversa también, ¿verdad? Entonces, es parecido a eso, ¿verdad? Muy parecido. Exactamente igual, ¿no? Así que no hay que preocuparse por eso. Después, ¿qué nos queda por hacer entonces? Tenemos que hallar la inversa y bueno, vamos a hacer eso. Vamos a hacer A inversa debe ser igual a P, que no voy a escribir ahora mismo, por D inversa. D inversa va a ser esta matriz. Va a ser un quinto, un medio, un medio. Y todo eso por P de vuelta. Ok. Entonces tenemos eso de ahí. Y bueno, como se ve P, se ve de esta forma. Entonces vamos a copiar más de eso. Vamos a copiar y poner en ambos lados. Y ver qué nos sale. Ahí una y acá la otra, ¿verdad?
así. Entonces, el producto de esos 1 sobre raíz de 6 me va a dar un sexto. Después vamos a ver qué me sale del producto de esto con esto. A ver, la primera columna le multiplico por un quinto. Entonces me va a quedar raíz de 2 sobre 5, raíz de 2 sobre 5 y raíz de 2 sobre 5. Me quedó un poco grande, así que voy a borrar. Después la segunda columna sobre 2, entonces raíz de 3 sobre 2 menos raíz de 3 sobre 2, 0. Lo mismo para la tercera. Y me queda finalmente todavía esta, ¿verdad? Entonces acá tenemos raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 3, menos raíz de 3, 0, raíz de 3, 0, menos raíz de 3. Así. Todavía tengo que hacer ese producto. Entonces vamos a tener finalmente que A inversa debe ser igual a un sexto por lo que salga de hacer este producto. Ya va a ser un poco complicado, ¿verdad? Ok, ok, ok. Mm, Bueno, no va a ser sencillo, pero ¿qué le vamos a hacer, verdad? A veces es así. Entonces tenemos 2 quintos, va a ser el primero, más raíz de 6 sobre 2, más raíz de 6 sobre 2. O sea, va a ser 2 quintos más raíz de 6 esta parte. Tenemos que ir haciendo el producto así, así que ¿qué le vamos a hacer? Después tenemos 2 quintos menos raíz de 6 sobre 2. O sea, 2 quintos menos raíz de 6 sobre 2. Y el último va a ser 2 quintos también, menos raíz de 6 sobre 2. Así. Super. Después la siguiente columna. En la siguiente columna tenemos la primera y la segunda. La tercera no se toca. La primera, a ver, acá vamos a tener raíz de 6 sobre 5. Acá vamos a tener raíz de 6 sobre 5. Menos por menos da más, entonces más 3 medios. Y acá vamos a tener raíz de 6 sobre 5 menos 3 medios, ¿verdad? Claro. Bueno, y después exactamente la misma cosa, vamos a tener de vuelta raíz de 6 sobre 5 menos 3 medios. Después raíz de 6 sobre 5 y finalmente raíz de 6 sobre 5 menos, ¿qué cosa? A ver, espera, me perdí. Tiene que ser más 3 sobre 2. Ahí está. Perfecto, ya estamos. Entonces, esa sería la inversa de A ya de esta forma, ¿verdad? No es que tampoco haya sido tan sencillo debido a que la matriz P se veía un poco fea. Pero hay veces en las que no es tan fea la matriz P. Y bueno, hay veces que es peor también, así que, ¿qué le vamos a hacer? Entonces ahí terminamos con la clase de hoy. Si tienen alguna duda, díganme. Voy a parar la grabación.